Hola a todos, es un gusto para mí y para todos mis compañeros poder compartir este video. Como dice en la descripción, hablaremos sobre los puntos más importantes del contrato de compra-venta. Soy Ángel Hurtado y en los siguientes minutos hablaré sobre la definición, norma que la regula y así como los sujetos que intervienen en este contrato. Sin más preámbulo, pasaremos a desarrollar lo mencionado. Los elementos del contrato. Vamos a encontrar 4 elementos en este contrato. Tenemos a los sujetos, el objeto, la transferencia y el precio. En los sujetos vamos a encontrar a 2 personas que van a participar. Por un lado el vendedor, en la que se obliga a transferir la propiedad de un bien. Por el otro lado el comprador, en la que se compromete a pagar un precio en dinero por ese bien. En el objeto va a participar todos los bienes, puede ser muebles o inmuebles. En la transferencia, para el caso de los bienes muebles, la transferencia de propiedad se realiza en el momento en que son entregados al comprador. En el caso de los bienes inmuebles, la transferencia de propiedad se realiza en virtud de acuerdo que se realiza entre el vendedor y el comprador, sin que se requiera mayor formalidad. En el otro lado tenemos a lo que es el precio. Este precio pactado entre el comprador y el vendedor tiene que ser tipificado, tiene que estar inscrito en el contrato. El contrato de compra-venta se encuentra regulado por los artículos 1529 al 1601 del Código Civil. El artículo 1529 define este contrato en la cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y este último a pagar un precio en dinero al vendedor. Profesor, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora del punto de las principales obligaciones del vendedor. Esto quiere decir que el vendedor va a tener principales obligaciones hacia el comprador. Una vez celebrado el contrato, la primera obligación que tiene el vendedor es la perfección de la transacción, ya que celebrar el contrato no quiere decir lo mismo de transferir el bien. Esto lo podemos ver en el artículo 1529 del Código Civil peruano, en el cual nos habla de la celebración del contrato, no quiere decir la transferencia del bien. Pero esto se remonta a lo que vendría a ser el sistema romano. En el sistema romano también podemos ver que ellos celebraban el contrato y después llevaban a testigos para que se haga la transferencia del bien. En el sistema de la unidad del contrato podemos ver que una vez celebrado el contrato se da por entendido que ya se transfirió el bien. En el sistema de la separación del contrato, esto quiere decir que no es lo mismo de que celebres el contrato o transfieras el bien. Una vez celebrado el contrato, después de ello se va a transferir el bien. Todos estos artículos y estas obligaciones principales del vendedor lo podemos encontrar en el Código Civil, en la fuente de las obligaciones, en el título 1 de los contratos nominados, en el capítulo 4. Como segunda obligación podemos ver el estado del bien al momento de la entrega. El estado del bien al momento de la entrega es la obligación de entregarla como se encontraba en el momento del celebrado el contrato. Estos bienes pueden ser también los bienes existentes o que puedan existir, bienes determinados o que se puedan determinar, y los bienes que a su enajenación esté conforme o se encuentre o que no se encuentre, prohibido en la ley. Como tercera obligación principal del vendedor tenemos la oportunidad de la entrega, pero esto se revoca al artículo 1400 en el Código Civil anterior de 1936 en el Código Civil peruano, en el cual nos dice la cosa vendida debe entregarse en el lugar donde estuvo al momento de la venta o en el señalado en el contrato. Si en el contrato no se designó el tiempo de la entrega, se hará inmediatamente después de celebrado el contrato. Estos dos artículos se desglosan en la oportunidad de la entrega y en el lugar de la entrega, mientras que antes solamente un artículo, como acabo de decir, en el 1400 del artículo Código Civil peruano de 1936 se ubicaba en un artículo. ¿Por qué lo llegan a desglosar o a separar en dos artículos?
porque estamos hablando tanto de los bienes muebles como inmuebles. Esto quiere decir que la oportunidad de entrega se puede dar, si es un bien mueble, en el momento de celebrado el contrato. Mientras que el lugar de la entrega, que viene a ser otro artículo, se va a dar más que nada cuando se hable de los bienes inmuebles, para ver la transferencia del bien. Como punto número 5, otra principal obligación del vendedor es la entrega del fruto del bien. ¿Por qué hablamos de la entrega del fruto del bien? Porque esta entrega del bien se puede demorar, tanto por culpa del vendedor o también sabiendo a conocimiento del comprador. Este periodo de demora de la entrega, si es que el bien produce frutos, se le tiene que dar al comprador, ya que desde una vez celebrado el contrato ya se da por escrito que pasa a transferencia o pasa a ser el dueño, el propietario de este bien, el comprador. Entonces, a partir de ese día ya los frutos que vaya dando el bien va a ser del comprador, ya no del vendedor. También podemos ver lo que vendría a ser cuando el bien se demora en ser transferido. El reembolso de los gastos de la resolución. Si el vendedor no llega a concretar la transferencia del bien, el comprador está en todo su derecho de agarrar y en verdad obligar al vendedor a que le dé una indemnización de daños y perjuicios. Y aparte de ello, de todo lo que haya gastado para celebrar el contrato, ¿no? La prórroga de plazos por demora en la entrega del bien. Si es un bien inmueble, casi siempre se da por plazos o cuotas a pagar cada mes. Si yo como vendedora le doy a un comprador un bien inmueble, le vendo un bien inmueble y celebramos el contrato y en una de las cláusulas ponemos cuántas van a ser las cuotas y cuánto va a ser el monto de cada cuota y además de ello la fecha de cada cuota. Por ejemplo, si lo damos el primero de cada mes, esta cuota se va a pagar el primero de cada mes, pero si llega por decir, antes hemos celebrado el contrato el 30 de mayo y viene junio, para el primero de junio sería la primera cuota, o mejor dicho, hemos celebrado el contrato la quincena de mayo y para el primero de junio ya se tendría que dar la primera cuota, pero yo desde la quincena de mayo yo no le entrego el bien hasta fines de mayo, tendría que pasar 15 días. Entonces la cuota, que ya no vendría a ser el 1 de junio, sino el 15 de junio, también se traslada la primera cuota o las cuotas que van a ser consecutivas. Ya no serían todos los primeros, sino serían ahora todos los 15, por la demora de la entrega del bien. Tenemos que tener por entendido que un contrato de compra-venta es un contrato consensual. Esto quiere decir con el consentimiento de las partes. Una vez celebrado el contrato, no da por entendido que la transferencia va a ser en el momento de celebrado el contrato. Puede haber cláusulas y poner el lugar, el momento, la hora en que se va a dar el bien transferible, ¿no? Puede ser mueble o inmueble. También, aparte de ello, lo podemos encontrar en las obligaciones de dar, ¿no? El comprador y el vendedor van a tener obligaciones. El vendedor tiene la obligación de dar el bien, de transferir el bien. Como dije, para aclarar anteriormente, una de las principales y más importantes, en verdad, de todas estas obligaciones es la perfección de la transferencia. ¿Y por qué la perfección de la transferencia? Porque aparte de asegurarse el vendedor de transferir el bien, tiene que asegurarse de hacer de escribirlo en el registro público si es un bien inmueble y si no, de hacer toda una transferencia por el notario si es un bien mueble. Entonces ahí llegaría a ser la perfección en sí de lo que viene a ser la transferencia, culminando lo que vendrían a ser las principales obligaciones del vendedor. Gracias, profesor. Bueno, ahora vamos a ver la resolución de la compra-venta de bienes muebles no entregados. Cuando es una compra-venta de bienes muebles que no se han entregado al comprador, si éste no paga el precio en todo o en parte, ni otorga la garantía a que se hubiera obligado, el vendedor puede disponer del bien quedando el contrato resuelto de pleno derecho. Ahora vamos a ver la oportunidad de la obligación de recibir el bien, así como su obligación del vendedor entregar el bien al momento de celebrar el contrato. El comprador también está obligado a recibir el bien de dicho momento. Si se negara a recibir el bien en forma injustificada, incurriría en un supuesto de mora del acreedor, es decir, de incumplimiento por parte de quien debe recibir la prestación.
pues es su obligación recibir el bien y no impedirlo. Ahora, el incumplimiento del pago de cuotas, cuando el precio se pactó en cuotas, si el comprador deja de pagar 3 de ellas, sean sucesivas o no, el vendedor podrá solicitar la resolución del contrato o exigir al comprador el pago inmediato del saldo, dándose por vencidas las cuotas que estuvieran pendientes. Si hubiera acuerdo entre ambas partes, si el comprador hubiera pagado una parte del precio, el vendedor ya no podrá solicitar la resolución del contrato, solamente exigir el pago del saldo. Ahora, efectos de la resolución por falta de pago. Si el contrato se resuelve por falta de pago, el vendedor debe devolver la parte del precio que hubiera recibido, pero tiene derecho a solicitar también compensación por el uso del bien y exigir una indemnización por los daños y perjuicios. También puede ser que no devuelve la parte que ha pagado el vendedor y quedarse con ese dinero y utilizarlo como indemnización. Buenas noches. La parte que me toca son pactos que pueden incluirse en la compraventa. Tenemos a compraventa con reserva de propiedad. Permite que las partes acuerden que la transferencia de propiedad no se va a dar hasta el momento que cumplan con determinadas condiciones, como el pago de la totalidad o una parte determinada del monto pactado, de forma tal que el bien continuará siendo de propiedad del vendedor hasta que el comprador cumpla con la condición pactada. También tenemos pacto de retroventa. Le otorga el derecho al vendedor para resolver unilateralmente el contrato sin necesidad de decisión judicial y sin que se haya producido incumplimiento alguno por parte del comprador. También es nulo el acuerdo por el cual se obliga al vendedor, como contrapartida de la resolución del contrato, la obligación de pagar al comprador una cantidad de dinero u otro derecho. Si bien el vendedor ejerce la retroventa y resuelve el contrato, el comprador tiene la facultad de retener el bien hasta que el vendedor le reembolse las mejoras necesarias y útiles. También tenemos pactos que no pueden ser incluidos en la compraventa. El pacto de mejor comprador. Si es que se incorpora esta estipulación en el contrato de compra-venta, el vendedor podría dejar sin efecto el contrato celebrado única y exclusivamente cuando el vendedor haya encontrado a otra persona dispuesta a pagar un precio mayor por el bien objeto de contrato de compra-venta. También tenemos el pacto de preferencia. Si es que se incorpora esta estipulación en un contrato de compra-venta, el comprador, si quiere retransmitir la propiedad adquirida, se encontraría obligado a ofrecer el bien al vendedor. Así, en caso el vendedor se encuentre